Gracias. Bon sábado. Es lo único que he podido aprender hoy en portugués. Espero que pronto pueda aprender esa bella lengua que hablan ustedes. El año que viene voy a viajar a Brasilia para tener una semana evangelística en esa ciudad. Por lo tanto, de aquí hasta octubre del año que viene tengo que aprender con mucho cuidado el lenguaje ese tan bello que ustedes hablan. Espero que esta mañana puedan entender todo lo que yo voy a decir. En muchas ocasiones me ha tocado hablar en lugares difíciles. En una ocasión fui invitado a un templo masónico. En otra ocasión para que hablara durante la misa de una catedral donde había miles de personas, las cuales no tenían mis mismas creencias religiosas. Sin embargo, nunca he estado tan intimidado como lo estoy esta mañana, porque esta mañana tengo el miedo de que no van a poder comprenderlo todo, pero el Señor va a proveer de que ustedes puedan entender el mensaje que yo traigo esta mañana. Esta mañana yo titulé de lo que voy a hablar, El último deseo de mi abuelo. Creo que de arriba está, no lo puedo leer. Entiendo lo que dice, pero no lo puedo pronunciar. No voy a tratar de masacrar ese lenguaje tan bello que ustedes hablan. Pero cada uno de nosotros tiene una historia que está interligada, interlazada en ese gran tapiz que es la historia de la salvación. A mí me tocó vivir esta historia, pero tú tienes una historia. Es también el deseo del Señor que tú cuentes tu historia a tu vecino, a tus familiares, a tus amigos, de cómo Dios hizo ese gran milagro de cambiar un corazón pecador y convertirlo hacia Él. Mi historia no comienza con mi vida, sino muchas décadas antes de yo nacer. Por eso es que se llama El último deseo de mi abuelo. Primero quería comenzar con una historia que después ustedes van a comprender su importancia. La historia de una mujer. El señor que me invitó hoy, el señor Sergio, me pidió que yo trajera fotografías. Pero las pocas fotografías que logramos sacar de Cuba en secreto, se las presté a la conferencia para que hicieran un documental y todavía no las he recibido. Por lo tanto, traje la única fotografía de mi abuelo que existe hoy en día, una de mi madre y una propia, mía. En 1930, en Cuba llegó un evangelista que se llamaba Héctor Manuel Pupo. Era uno de los primeros adventistas que llegaba a ese país. Cuba era tradicionalmente y sigue siendo un país católico. Por lo tanto, la llegada de este hombre a Cuba no fue muy bienvenida. Sin embargo, con mucho sacrificio y anhelo, él fue haciendo su trabajo hasta que llegó una tarde a casa de la familia Carralero. La familia Carralero tenía grandes haciendas en la parte oriental del país, de la isla de Cuba. Sin embargo, eran completamente católicos. Héctor empezó a hablarle al hijo menor de la familia sobre ese gran Jesús que él conocía. Y con el tiempo, ese muchacho que se llamaba Adelmar fue comprendiendo más y más sobre ese bello Cristo. Hasta que un día se convirtió, a pesar de que su familia entera estuvo opuesta a esta decisión. Adelmar tenía un sueño. Su sueño era de que toda su familia también pudiera tener la oportunidad de conocer esas bellas doctrinas que habían cambiado su vida por completo. Y poco a poco él empezó a llevarle a su familia ese mensaje. Con los años él pudo convertir a todos sus hermanos y hermanas y a sus padres. En 1939 esa familia se reunió para un evento muy feliz, pues Adelmar se iba a casar con una joven de esa ciudad. Y después que se casaron,
su esposa salió encinta. Su hija nació y todo parecía que el futuro de la familia iba a ser como si fuera un cuento de hadas. Pero ocurrió un evento muy trágico que cambió para siempre el rumbo de las vidas de esas personas. Una tarde, Adelmar empezó a sentirse mal y empeoró su condición de una manera tal que lo tuvieron que llevar a los doctores, donde encontraban que tenía una enfermedad que no era curable en aquellas décadas, cuando no existían los avances tecnológicos y médicos del día de hoy. Por lo tanto, él empezó a empeorar más y más mientras los meses transcurrían. Su familia desesperada buscó en todas las partes del país los mejores doctores o las mejores técnicas para que él pudiera sobrevivir algún tiempo más. Pero Adelmar sabía de que él estaba en una carrera contra la muerte y que él no iba a poder sobrevivir. Por lo tanto, una tarde, cuando se sintió muy débil, mandó a buscar a todos sus familiares. Él tenía 12 hermanos y hermanas, y esa gran familia se reunió alrededor de su lecho de muerte. Y mientras él agonizaba, él tenía un último deseo. Era el último deseo y mandó a buscar a su infanta hija y a su esposa, la cual él sabía él iba a dejar viuda en poco tiempo. Y delante de su familia, él les pidió un último concedimiento. Que ellos le prometieran a él que ellos iban a tratar de hacer todo lo posible para que esa niña pudiera tener las doctrinas y ser educada dentro de los conceptos del Señor, para que su gran gozo fuera de que cuando él despertara en Cristo en la segunda venida, allí él pudiera ver a su hija y a sus descendientes. Su familia solemnemente prometió cumplir aquel legado que no iban a poder cumplir y que solamente Dios iba a poder cumplir. Murió y dejó a cargo a esa pequeña bajo el cargo de sus padres, quienes trataron de hacer todo lo posible porque se cumpliera aquel último anhelo de aquel joven que había muerto. En esa fotografía que tiene aquí presente el joven, tenía Adelmar unos 20 años. A esa edad fue que él murió. 2 años más que él tengo yo ahora. Sin embargo, su legado iba a cambiar nuestras vidas por muchas décadas. La vida continuó normal y corriente en Cuba y a mi madre la mandaron a una escuela, una academia que existía en Cuba en aquella época, que se llamaba el Colegio de las Antillas. Era el primer colegio adventista que existía en Cuba y en aquellos años era un colegio muy prestigioso. Allí mandaban todas las familias adventistas y familias que no eran adventistas a sus hijos. Los años fueron pasando y esa joven pudo obtener esa educación cristiana. Sin embargo, algo empezó a ocurrir en la isla. No muchas millas lejos de la hacienda donde vivía la familia de esa joven, vivía otra familia. Una familia que llevaba por apellido Castro. De esa familia había nacido un hijo, uno de sus varios hijos, que se llamaba Fidel Castro, y se llama Fidel Castro, el cual tenía creencias e ideales muy diferentes a aquellos de todas sus amistades. Ese Fidel Castro fue exiliado de Cuba, y mientras estaba en exilio, fue instigando una guerra civil en el país. Pues en Cuba, aunque había un gobierno democrático, era un gobierno corrupto y terrible, el cual muchas personas querían cambiar por otro nuevo amanecer. Y Fidel quería darle a Cuba ese nuevo amanecer. Nadie sabía que aquel sueño dorado se iba a convertir en un monstruo de proporciones nunca antes vistas en la historia humana. Sin embargo, empezó todo aquello a desarrollarse. Mi madre, ya
después de terminar su educación, se casó y en los primeros años de su matrimonio comenzó la guerra civil. Una noche, bajo la luz de la luna, entró por la puerta de atrás uno de los hermanos Castro a la hacienda de la familia de mi madre y se reunió allí con la familia y les dijo: mi hermano es comunista. Si ustedes tienen sabiduría, salgan del país lo más antes posible, porque si él llega al poder, él va a nacionalizar, a confiscar y a exterminar todas sus propiedades, sus cuentas bancarias y la clase a la cual ustedes pertenecen. Poco a poco, la familia, mientras la guerra civil se desarrollaba, comenzó a huir a diferentes partes del mundo. Ahora los cubanos somos como los gitanos, que estamos en todas las 4 esquinas del planeta. Y poco a poco fueron regresando a sus sitios de orígenes: Italia, España, América del Sur, Argentina, Brasil, los Estados Unidos. Pero el abuelo de mi madre, el padre de Adelmar, el cual se había convertido en un pilar religioso en la casa, no estaba de acuerdo con huir del país. Él tenía que mantenerse en Cuba para continuar la obra que Cristo les había dado en esa tierra. Poco a poco todas las amistades de la familia fueron huyendo, hasta que quedaban muy pocos. Al final la guerra civil triunfó con la entrada de Fidel a La Habana en 1959. Y pocos días después empezaron cambios bruscos que nadie se imaginó que iban a comenzar en el país. Semanas después de aquello ocurrido, entraron por los portones de la hacienda de la propiedad de la familia de mi madre y les dijeron que de ese momento en adelante hasta su ropa era nacionalizada. De esa manera obligaron a varios miembros de la familia que se quitaran sus ropas y bajo aquella indignidad caminar desnudos hasta casa de alguien que los socorriera. La casa entonces fue entregada al cocinero de la familia como un ejemplo de qué era lo que le iban a hacer de ahora en adelante a la clase burguesa, esa misma clase a la cual Fidel había pertenecido toda su vida. Ahora él quería borrar de la historia de la nación. Las haciendas fueron confiscadas, las cuentas bancarias congeladas y el banco central de la ciudad donde vivía esa familia fue abierto. El dinero fue colocado en el centro de una plaza y fue quemado como un ejemplo de que ya no se necesitaba el dinero corrupto de aquella clase social que había instituido toda aquella corrupción en el país. De esa manera empezaron a cazar, como en una cacería de brujas, a todos los miembros de las familias que habían pertenecido a esa clase social. Por lo tanto, cada casa fue tocada. Hijos fueron mandados a campos de concentraciones, padres ejecutados, hermanos separados, esposos separados, y poco a poco fueron separando todas las familias. Hubo una de las tardes en la ciudad de Holguín que se llamó las Navidades Rojas de Holguín, pues durante ese periodo mataron a casi toda una generación de la juventud que había sido el primo de toda aquella ciudad. Por lo tanto, Fidel quería instituir ahora una nueva sociedad. Mi madre estaba viendo completamente anonadada cómo poco a poco aquel sistema iba exterminando la iglesia que ella amaba, sus amistades y su familia. Sin embargo, su abuelo permanecía en Cuba y le instituía a ella y a los familiares que habían quedado dentro del país que no olvidaran al único Dios que los iba a poder ayudar a sobrevivir toda aquella debacle. Pero mientras todos aquellos cambios sucedían,
Mi madre trató de huir a España con mi hermano, el cual tenía unos 12 años. Después de tener todo en la mano y el pasaje, el gobierno cubano no le permitió salir del país, pues mi hermano tenía 12 años, edad militar, y tenía que asistir a el proceso militar de los jóvenes que cada joven tiene que tener en Cuba desde los 14 años hasta los 18. Por lo tanto, mi mamá se ve obligada a quedarse en Cuba. Y después de que pasó un tiempo, empezó también la cacería y la exterminación de los cristianos. Pues el cristianismo y la iglesia siempre ha sido un pilar de la moral. Y Fidel tenía que destruir eso también para instituir sus propios ideales. De esa manera los pastores adventistas y sus familias empezaron a ser perseguidas. La gran mayoría de ellos mandados a campos de concentraciones por X tiempo hasta que el gobierno pensara conveniente. Otros fueron asesinados y otros más los fueron poco a poco persiguiendo para que pararan todas las instituciones adventistas. Aquella academia, la cual había sido una institución y un faro de luz en Cuba, fue cerrada y quemada. Y empezó entonces el gobierno a dar diferentes ejemplos de cómo ellos iban a borrar lo que había sido Cuba antes y poder instituir una Cuba nueva. Durante este tiempo cayó enfermo el abuelo de mi madre con cáncer. Y ese cáncer se lo fue comiendo poco a poco. Mi madre se dedicó por completo a tratar de salvar la vida de aquel hombre que significaba aquel lazo dentro de este nuevo mundo que nadie sabía dónde iba a llegar y aquel otro mundo en el cual ella había sido criada y el cual estaba desapareciendo por completo. Sin embargo, hiciera ella lo que hiciera, no podía frenar el desarrollo de la enfermedad de su abuelo, hasta que él empeoró más y más y más y comenzó a morir. Y mientras su abuelo moría, aquella joven fue endureciendo su corazón en contra de Dios. Pues ella empezó a pensar cómo era posible que pudiera existir un Dios que permitiera la exterminación de tantas personas que habían trabajado tan arduamente por Dios y que ahora que Dios sabía que solamente le quedaba a su abuelo, también fuera tan cruel ese Dios de quitarle lo único que a ella le quedaba. De esa manera, una noche su abuelo murió en sus brazos y ella amargamente prometió de que ella nunca más iba a servir a ese Dios tan cruel y destructivo que había permitido todo aquel horror que ella estaba viviendo. Por lo tanto, ella prometió de que de ese punto en adelante ella iba a borrar la historia de su vida. Iba a comenzar nuevamente y que nunca más pisaría una iglesia. Pues ese Dios tan cruel, ella no lo quería servir. Y es así como ella se mueve de esa parte del país y va hacia la capital, La Habana, donde comienza una vida nueva por completo. En La Habana ella tenía que cambiar su pasado, porque ahora aquellas pocas personas que quedaban, que habían sido miembros de aquella clase social, continuaban siendo perseguidos. Ella miraba desde un punto de vista fuera de la iglesia, como todas aquellas amistades que se habían quedado en el país, habían tenido que sufrir terribles pérdidas. Cada familia había perdido algún miembro querido o habían tenido que sufrir largas condenas en la cárcel. O de alguna manera u otra habían tenido que ir huyendo de la isla.
Y ella, por supuesto, no quería sufrir el mismo destino que les estaba esperando a los adventistas. Pues los jóvenes adventistas, aquellos que continuaban dentro de la iglesia, tampoco podían tener ningún futuro en el país. El país les denegaba los estudios universitarios y el trabajo. Por lo tanto, mi mamá comenzó una nueva vida en La Habana. Y después de haber estudiado en la universidad, conoció a un joven. Ya para esta época, mi madre hacía 20 años que se había divorciado de su primer esposo durante toda aquella época de la guerra civil. Su esposo había trabajado en la base americana y por lo tanto había sido también un miembro de aquella clase que Fidel quería exterminar. Mi madre conoció a este joven, el cual ya era un coronel dentro de las Fuerzas Armadas de Cuba. Ese joven se llamaba Roberto Abrantes y poco a poco ellos fueron emprendiendo un noviazgo hasta que se decidieron casar. El comunismo, como ha tenido que hacer en todas las naciones que ha entrado, tiene que borrar la historia del país. Y para borrar la historia del país, tiene que borrar la historia personal de muchas personas. De esa manera es que ahora el sistema tiene que mantener en secreto la historia y el pasado de mi madre. Cuando mi padre quiere casarse con mi madre, tiene que presentar al gobierno una aplicación, pues él pertenecía al MINFAR, Ministerio de Interior de las Fuerzas Armadas. Y los miembros del MINFAR tenían que tener el permiso del gobierno para poder casarse. Un miembro del MINFAR no podía casarse con quien él quisiera, sino con el miembro que el MINFAR aprobara. Por lo tanto, empiezan a hacerle una investigación al pasado de mi madre, pasado el cual ella había tratado de mantener en secreto hasta ese momento. Ya hacían más de 20 años que mi madre no sabía absolutamente nada de sus hermanos, de sus tías, sus primos y de toda aquella familia tan grande que había desaparecido del país y que había huido a diferentes partes del mundo. Pues ella no quería ser recordada de aquella infancia y de aquella educación dentro de aquel Dios que había significado tanto, pero que después, en un momento tan terrible, la había abandonado. Sin embargo, cuando le hicieron la investigación a su pasado, sentaron a mi padre y le dijeron que él no se podía casar con esa muchacha. Él preguntó el por qué y sacaron varias páginas del informe que había hecho el MINFAR al gobierno. Y es que el MINFAR se había dado cuenta de que esta joven tenía un pasado terrible, pues ella había pertenecido a una familia burguesa y religiosa. En aquella época en Cuba, esas expresiones eran lo peor que se podía decir de una persona. Por lo tanto, ellos le dijeron a mi padre que el tipo de persona que era mi madre era el tipo de persona que en Cuba el gobierno quería desaparecer. Mi padre les explicó que ya ella no tenía esas creencias, pero el gobierno le dijo: esa joven creció en una casa religiosa y asistió a una academia religiosa. Por lo tanto, la formación de su carácter lleva dentro de sí la semilla mala. Y ellos temían de que si ellos la aceptaban a ella dentro de esos círculos militares, esa semilla mala se pudiera propagar y que en algún momento ella pudiera traicionar al gobierno. Sin embargo, mi padre, a pesar de aquel informe, decidió casarse con mi madre. En esta otra fotografía que yo pude traer conmigo, fue en aquella época en la cual mi padre y mi madre
pudieron casarse en el comunismo, pero para su boda el comunismo les puso ciertas cláusulas al matrimonio. Dos de las cláusulas eran de que si ellos tenían hijos, y que no era muy probable, pues en aquella época ya mi madre tenía 40 años, era improbable de que ellos tuvieran hijos, pero si tenían hijos, ese niño o niña jamás podía saber cuál era el pasado de ella. De esa manera mi mamá firmó ese documento. La cláusula era de que el momento en el cual ese niño o niña se enterara de cuál había sido el pasado de ella, el matrimonio de mis padres iba a ser anulado. A mi madre la iban a acusar con diversionismo ideológico, el cual la podía mandar a la cárcel de 5 a 20 años. Y de ahí en adelante iban a ellos a acusarla de diferentes tipos de cosas que ya ellos tenían preparado. Es así como en 1981, bajo ese aire de misterio y secretos, nací yo en el MINFAR. El MINFAR tenía en su plaza varios edificios en los cuales vivían todos los ministros, coroneles y diferentes trabajadores de esa entidad política. Ellos los tenían viviendo dentro de un vecindario completamente controlado, para de esa manera no hubiera ningún chance de que la persona pudiera traicionar al sistema que servía. Por lo tanto, mi padre, ya que era un coronel y ahora un miembro de la inteligencia, no solamente trabajaba en esa entidad, sino en varias entidades de inteligencia, no solamente de Cuba, sino de Europa. Era la época en la que la Unión Soviética era aquel imperio destructible. Nadie nunca se hubiese imaginado lo que iba a pasar con aquel gran poder. Pero en aquellos años mi padre estaba administrando varios de los proyectos de inteligencia que tenía la Unión Soviética en Cuba. También trabajaba como embajador a diferentes países de Europa del Este y diferentes países de África. Cuando él llegaba a esos países como embajador, realmente no era un embajador, sino un espía, el cual infiltraba los gobiernos donde él iba a visitar y reportaba todos los pormenores y los movimientos administrativos de esos gobiernos. Por esa razón, a nuestra familia la mantenían bajo un control completo. En aquellos edificios del MINFAR, la vigilancia era 24 horas al día, a un extremo tal que si personas nos querían visitar, tenían que llenar muchas ocasiones varias solicitudes al gobierno. Y en esas solicitudes, la persona que nos quería visitar tenía que dar íntimos detalles de qué se iba a poner de ropa, de qué temas de conversación iba a tener, de que por qué iba a visitarnos, cuál era su pasado. Después de que esta persona llenaba esta solicitación, el gobierno investigaba el pasado de la persona y lo mandaba a otro comité. Ese otro comité tenía que revisar el trabajo que el previo había hecho y de así poco a poco una persona podía tener el permiso de podernos ir a visitar. Por la noche en la casa, en muchas ocasiones, nos mandaban un libreto un poco gordo, el cual se lo mandaban a mi padre para que él lo firmara. Dentro de ese libreto estaba la mayoría de las conversaciones que nosotros habíamos tenido durante ese mes, incluyendo las intimidades de mis padres. En las cortinas, en los vuelos de las cortinas y en los textiles de nuestras propias ropas se encontraban electrónicos importados de la Unión Soviética, dentro de los cuales el MINFAR podía escuchar nuestras conversaciones y abiertamente nos dejaban saber que no era algo oculto, sino algo completamente a la luz del sol,
de que ellos sabían cada paso, cada suspiro que nosotros dábamos. Dentro de este mundo yo empecé a crecer, pensando de que yo vivía en un mundo perfecto, aquel mundo de privilegios y honores militares hacia mis padres. Para mí era como un mundo de cuento de hadas. Toda nuestra vida era controlada por el gobierno, por lo tanto, si íbamos a la playa, teníamos que ir a playas especiales para los militares. Si podíamos ir al campo, a un hotel, tenía que ser en un hotel especial para los militares. Nuestras amistades todas eran militares, embajadores o algún tipo de persona que trabajaba en el ministerio. Por lo tanto, ellos mantenían ese círculo cerrado en el cual nosotros no podíamos ver la vivencia del mundo civil. Sin embargo, yo veía que algo estaba muy mal. A pesar de que mi padre había ido a 9 guerras y tenía más medallas que Fidel, el mundo comunista no aceptaba a mi madre. A mi padre lo invitaban a todas las reuniones, a todas las galas y fiestas. Sin embargo, siempre era un punto especial el no invitar a mi madre a propósito. Y yo veía que en los círculos militares, las esposas de los generales siempre murmuraban por debajo de lo que estaban hablando algo sobre esa mujer. Y yo no sabía qué era lo que ellos sabían que diferenciaba tanto a mi madre. Sin embargo, yo me daba cuenta de que a pesar que nosotros teníamos lo que el mundo comunista pensaba era un mundo perfecto, mi madre estaba muy descontenta. Ella tenía una carrera de administración fabulosa. Sin embargo, no le servía absolutamente de nada todo el éxito que estaba teniendo, porque dentro de ella había una amargura y una tristeza única. Ya se había hecho famosa en La Habana, mi madre, por ser una persona fría, completamente fría, distanciada y sin perdón. Una persona que se había endurecido por completo. Pero pocos sabían el por qué ella se había convertido en esa persona. Los años pasaron y yo siempre veía a mi madre como una figura distante, pues ella, dentro de su sufrimiento, no aceptaba ni le daba ningún tipo de confianza a nadie, incluyéndome a mí. Pero yo veía algo interesante que ocurría. Tarde en las noches, mi madre iba a uno de los salones de nuestro apartamento en el Milfar y lo limpiaba minuciosamente. Durante ese día, ella tiraba cubos de agua en las paredes, pues ella sabía de que los electrónicos soviéticos eran de tan baja calidad que si se llenaban de agua o si se mojaban, cesaban de trabajar. Por lo tanto, después de que ella preparaba aquel cuarto, ella se iba tarde en la noche y se sentaba en un sillón y comenzaba a cantar, pero nunca podía terminar la canción que ella estaba cantando. Yo nunca había visto a mi madre cantar, pues como les he dicho antes, era una persona completamente fría y al punto. Pero ella cantaba una canción. La canción decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ella nunca podía terminar esa canción, que es el Salmo 121. Siempre sus sollozos eran tan violentos que no le permitían terminar. Y allí, tarde en la noche, a la luz de la luna, ella empezaba a hablar sola con personas a las cuales yo nunca conocía. Y empezaba a decir nombres de personas que yo nunca había escuchado. Y allí en su llanto, ella clamaba, pues ¿de dónde iba a venir su socorro?
si ella estaba sentada dentro de la boca del león. Sin embargo, los años fueron pasando y un día ocurrió un hecho que cambió nuestras vidas para siempre. Después de que mi padre había viajado a Europa, habían llegado rumores a Cuba de que algo inusual estaba ocurriendo en Checoslovaquia y también en Alemania Oriental. Ese algo inusual era una rebelión contra los soviéticos. Una tarde pusimos las noticias y entró una persona a informarle a mi padre que esa tarde estaba empezando a caer la muralla de Berlín. Aquello fue un hecho histórico que cambió el rumbo de la historia para siempre y que empezó a cambiar nuestras vidas también. Mi padre, durante aquella época de transición, tuvo 2 ataques del corazón masivos, pues él sabía de que la economía cubana sobrevivía solamente por los billones de dólares que mandaba la Unión Soviética cada año a Cuba, y que eran esos billones de dólares los cuales permanecían a Cuba bajo arriba de la economía, y si eso cesaba de llegar al país, iba a haber una hambruna y una crisis económica como nunca antes. Y esa crisis económica podía llevar a Cuba a una guerra civil. Y si había una guerra civil en Cuba, nuestras cabezas iban a ser una de las primeras en rodar. Ese verano, en Rumanía, los rumanos se rebelaron contra el gobierno corrupto que estaba allí y llevaron a su tirano Ceausescu con su esposa y los balearon como perros en la plaza central de la capital de ese país. Mi padre empezó a viajar desesperado, pensando de alguna manera de salvar alguna ayuda económica para Cuba. Él sabía de que si eso ocurría en Cuba, nuestra familia iba a ser una de las primeras en tener ese destino. Por lo tanto, ese verano sucedió algo interesante. Mi madre, su condición nerviosa empezó a empeorar y empezó a padecer de una extraña enfermedad. Así que la llevaron al psicólogo y el psicólogo la mandó a un psiquiatra. Y con una intriga de esos doctores, mi madre pudo ser liberada de ese complejo del Minfar. Pues reunieron a mi padre y le dijeron que se tenía que mudar del Minfar, pues su esposa sufría de una enfermedad que se llama inadaptación ambiental. Esa inadaptación ambiental la estaba volviendo completamente loca, pues ella había comenzado a ver aquel sistema dantesco y diabólico que se estaba desarrollando cada día más y más a su alrededor. Poco a poco ella veía como alguna persona por un comentario o por un gesto mal hecho podía ser mandado a la cárcel por muchos, muchos años. Y una tarde un joven que vivía en ese edificio, cuyo padre era un general, dijo una expresión muy simple: en Cuba deberían haber elecciones. Eso fue suficiente para que ese joven lo mandaran a un campo de concentración por 20 años. Y esa fue una de las últimas gotas que llenó el vaso de mi madre. Mi madre vio cómo por el comentario de ese muchacho, los padres de él tuvieron que prácticamente venderlo al sistema y cómo se arruinaron las carreras de sus padres. Y es así como bajo esa excusa de inadaptación ambiental, el gobierno le da el permiso a mi padre para que él pueda escoger una residencia a su gusto fuera del Minfar. Y nos mudamos a un vecindario que se llama Fontanar, a las afueras de La Habana. Era una época peligrosa, pues en aquellos años habían habido varios atentados contra varios ministros y había un cambio muy grande en Cuba, pues todo el mundo pensaba de que aquella ola de libertad iba a llegar al país. La tensión en La Habana fue creciendo. Nadie sabía lo que iba a ocurrir.
Y las familias militares, un poco nerviosas, empezaron a prepararse para lo que venía. La Habana se empezó a preparar para algo, pero nadie sabía para qué era. Por lo tanto, aquella noche cuando empezamos a recoger nuestras maletas y efectos personales para mudarnos a nuestro próximo hogar, mi madre tuvo un sueño. Y en ese sueño ella soñó que en esa próxima casa iba a ocurrir un evento el cual iba a cambiar el rumbo de todas nuestras vidas, y de que aquel Dios que ella tanto extrañaba iba a regresar nuevamente a su lado. Y ella le contó esa historia, excluyendo por supuesto la parte religiosa, a mi padre, de que ella había tenido un sueño de que algo iba a cambiar dentro de las puertas de aquella casa. Pero no le dimos ninguna más importancia. Ese verano, mientras la Unión Soviética se desparramaba por completo, mi padre y mi madre decidieron mandarme a una parte de la isla cubana que ellos pensaban que ni siquiera una guerra civil me podía alcanzar. Es la afamada ciudad de Baracoa, la cual había sido la primera capital de Cuba. Dicen que cuando Cristóbal Colón tocó las playas de Baracoa, dijo que era el sitio más bello que ojos humanos habían visto. Esta ciudad estaba estratégicamente localizada en el medio de muchas montañas. Por lo tanto, llegar hasta ella era muy difícil. Y mis padres pensaron de que si me mandaban a Baracoa, esa ciudad olvidada en el tiempo, nadie nunca me iba a poder alcanzar allí. Por lo tanto, en incógnito, me mandaron hacia aquella ciudad, mientras que en La Habana se esperaban los cambios y todo el mundo nervioso esperaba lo que iba a ocurrir. A mí me mandaron a Baracoa. Aquel verano empezaron a ocurrir los cambios, pero no los cambios que las personas pensaban que iban a ocurrir, sino que el gobierno empezó a apretar más y más y más. Y es allí donde se descubren intrigas de miembros del gobierno para traer a Cuba la libertad. Y muchas de las amistades de mi padre pierden su vida y sus carreras. Era la época de los juicios y uno de los enjuiciados era un José Abrantes. Todo el mundo en Baracoa pensaba que ese era mi padre. Sin embargo, yo, sin saber las noticias en aquel pueblo olvidado, pensaba de que algo iba a ocurrir para que yo pudiera saber la verdad. Y una tarde, después que el verano había acabado, entró por la puerta un señor vestido de militar, con muchas medallas en su uniforme, y se sentó a conversar conmigo. Después que estuve conversando más de media hora con él, me di cuenta que este señor, que estaba blanco en canas, era mi padre. Había cambiado tanto durante esos meses por el estrés y la presión que había vivido, que había cambiado por completo y era casi irreconocible. Regresamos a La Habana, donde mientras tanto estaban todas las presiones y las persecuciones empezaron. Pero un día mi papá fue a viajar al extranjero. A mi madre, por supuesto, no le dejaban poner un pie fuera de Cuba, pues ellos siempre temían de que ella fuera a desertar, pues el gobierno sabía de que ella llevaba dentro de sí esa semilla mala. Y una noche, mientras yo estaba haciendo mi tarea, ocurrió un evento. Esa noche una señora muy peculiar fue hasta los portones de los jardines de la casa nuestra y empezó a tocar. Mi madre había estado todo el día muy ocupada. Yo había visto que ella había lavado absolutamente todas las cosas de la sala y que había limpiado todo con una minuciosidad increíble. Yo no pensé nada de ello, pero esa noche vi a aquella señora tan peculiar. Ella tenía algo diferente, pues ella caminaba diferente, se vestía diferente, hablaba diferente. Y yo quería saber quién era aquella mujer. Mi madre, con mucho secretismo, fue hasta la puerta de los jardines, la abrió y la llevó por la puerta de atrás
hasta la sala, donde allí ellas se sentaron, se abrazaron y comenzaron a llorar. Yo estaba vigilando todo esto desde la esquina de uno de los salones de la casa. Y es que yo sabía de que en mi casa la visitaban muy pocas personas, pues nadie quería ser vigilado de esa manera. Y esta era una de las pocas visitas que habíamos tenido. Yo quería conocer a esa mujer. Pero en mi casa, a pesar de que mi padre era el coronel, mi mamá era la generala de la casa. Y para poder llegar hasta la sala, tenías que comenzar una serie de protocolos y de modales de una era completamente perdida en el tiempo. Esa era parte de la semilla mala que ella llevaba dentro de sí, aquella crianza dentro de la Cuba que no había sido comunista. Y para poder obtener el permiso de la señora de la casa para ir a la sala, era un evento de mucha autoridad en la casa. Por supuesto, yo no podía salir de mi cuarto. Te llevaban a la sala donde tú recitabas una poesía y después te tenías que retirar porque los niños no hablan al frente de los adultos. A la hora de comer te ponían un papel al frente del plato que decía: en la mesa no se habla. Por lo tanto, ahora, en estos años, yo estoy hablando todo lo que no hablé durante todos aquellos años de infancia. Y aquella noche yo me atreví a llegar hasta la sala sin que mi madre se diera cuenta. Yo sabía, por supuesto, de que mi madre, con aquella crianza de la época de antes, tenía colgando de la pared de la cocina un cinto de piel, el cual iba a tener un encuentro con mi trasero no muy amable si yo me atrevía a romper todas las reglas que ella tenía impuestas en la casa. Por lo tanto, yo con mucho cuidado traté de acercarme. Pero mi madre, acostumbrada a ser espiada, miraba hacia donde quiera, temiendo de que alguien pudiera escuchar aquella conversación que nos iba a costar a nosotros tanto. Yo me acerqué y mi madre me vio, y cuando ella me vio, se puso completamente pálida, más pálida que la hoja de un papel. Ella es bastante pálida ya, así que parecía una muerta en aquel momento. Y se arrodilló en el suelo y comenzó a llorar y a abrazarme en mis piernas. Y es entonces cuando ella me dice: Alexis, perdóname, yo soy una traidora. En Cuba, desde que yo había nacido y estaba en mi cuna, mi padre y el gobierno me habían inculcado que era mi deber a la patria, primero que a mi familia, reportar todo tipo de situaciones que hubiera en mi casa que no fueran conformes a la ideología comunista. De esa manera, el gobierno ha creado un medio ambiente de espionaje dentro de la propia familia, donde nadie le tiene confianza a absolutamente nadie. Mi madre sabía de que yo, como había sido inculcado en esa educación, ahora la iba a reportar al gobierno, y que estos eran los últimos momentos de aquella vida dentro de aquella caja de cristal en la cual vivíamos. Sin embargo, yo me quedé completamente estupefacto cuando vi a mi madre arrollada en el suelo. Esta mujer de acero ahora se había convertido en lágrimas. Y yo me quedé tan traumado que me arrodillé junto a ella y empecé a llorar sin razón. Y le dije: mamá, explícame, ¿por qué tú dices que tú eres una traidora? Aquella señora que estaba sentada en el otro sillón ahora se había parado también y no cesaba de llorar mientras ella vivía esta escena tan dramática. Y mi madre se sentó y me dijo: Alexis, te voy a contar la historia prohibida, pero esta historia nos va a costar a nosotros todo. Por eso tiene que ser nuestro gran secreto, que nadie nunca sepa que ahora tú sabes la verdad de quién yo soy realmente. Y mi madre entonces empezó a contar
la historia de aquel Atlantis que se había hundido en el océano del olvido, de aquella vida que había existido antes y de aquella iglesia y de aquel Dios en el cual ella tanto había creído. Y entonces me contó cómo esta mujer que estaba visitando era una obrera bíblica, la cual, a pesar de las persecuciones y las exterminaciones, había sido fiel a Dios durante todas aquellas épocas de terror y de sangre, y había continuado por debajo de la mesa de visitar a mi madre en su centro de trabajo. Esta era la primera vez que se había atrevido a ir a nuestra casa. Y es que esta señora le instigaba a mi madre a que ella regresara a ese Dios, al Dios de su juventud y de su infancia, al Dios de su familia. Sin embargo, mi madre sabía de que no podía, pues ahora teníamos todo que perder: la carrera de mi madre, su vida, mi padre y yo también. Por supuesto, mi mamá me dijo: tu padre nunca puede saber de que tú sabes esta historia. Aquella señora, que era y es una obrera bíblica, me empezó a enseñar en aquellos pocos momentos que pudo sobre aquel maravilloso Dios del cual yo sabía absolutamente nada. Y se fue. Había traído esa señora unos regalos. Eran regalos para el cumpleaños de mi madre. Eran regalos que su familia en los Estados Unidos le había mandado. Era el primer contacto que mi madre había tenido con alguien que supiera de su familia en más de 32 años. Por lo tanto, ella había empezado a llorar cuando había visto esos regalos. Y en aquella época en Cuba, el hecho de tener contacto con alguien que tuviera contacto con personas de los Estados Unidos era un acto de traición. Y la traición en Cuba es castigada con la vida. Por eso estábamos jugando un juego muy peligroso. Mi padre regresó de Rusia y mi madre y yo disimulamos como que nada nunca había ocurrido. Pero el mundo iba a cambiar de ahora por delante. Ese Dios iba a llegar a nuestras vidas de nuevo. Y una tarde mi mamá me llevó a La Habana Vieja. Allí me llevaban a estudiar la arquitectura de los edificios barrocos y rocalla de esa parte de la ciudad. Y en aquella época las catedrales de Cuba ya habían estado cerradas por varias décadas. Eran ahora museos. Un guía te llevaba de la mano y te explicaba cómo estos eran monumentos a la ignorancia y cómo personas completamente ignorantes habían en el pasado destruido el dinero público para construir un templo a un Dios que no existe. Por lo tanto, lo único que yo sabía era sobre ese Dios no existente. Mientras tanto, el gobierno no perdía tiempo. Desde que cumplíamos los 4 años, nos empezaba a inculcar la teoría marxista-leninista y todos sus escritos. Muchos de nosotros no sabíamos lo que estábamos leyendo, pues éramos muy niños para entenderlo. Sin embargo, ellos pensaban que, comenzando nuestra educación temprano, iban a prevenir de que algún día nosotros podríamos traicionar al comunismo. Pero esta noche, mi madre quería hacer algo inusual. De vez en cuando ella rasgaba ese telón que yo tenía alrededor de mi vida para que yo viera la realidad del mundo de las personas común y corrientes, de aquel mundo de igualdad que el gobierno de Cuba decía que todos vivíamos. Y esa noche ella mandó a que nuestro chofer regresara solo a la casa y me llevó a coger un autobús en La Habana. Para coger un autobús en La Habana en aquellos años y hasta el día de hoy era literalmente una odisea griega. La gran mansedumbre de gente reunida en la calle tenían que vandalizar el primer autobús que pudieran pararse casi al frente de él para que el chofer pudiera parar y después treparnos como monos por las paredes del autobús, por las ventanas, y así todas aquellas cientos de personas enlatadas como tunas podían llegar hasta sus hogares. Mi madre quería que yo viera aquel sistema perfecto, lo que era en realidad.
Por lo tanto, después de que ella y yo pudimos, como vándalos vikingos, poder instalarnos adentro de aquel autobús, fuimos llegando hasta nuestro hogar. Y en una ciudad dentro de La Habana que se llama Marianao, se dañó el bus. Por supuesto, aquella mansedumbre de personas querían linchar al chofer, porque de alguna manera u otra era su culpa de que aquel autobús que tenía más de 40 años se hubiese tenido la osadía de romperse. Por lo tanto, mi mamá y yo salimos y teníamos que caminar varios kilómetros con todas aquellas personas hasta el próximo autobús. Pero aquel autobús se había dañado en un sitio estratégico, pues se había dañado junto ante las puertas del Templo Adventista del Séptimo Día de Marianao. Mi madre y yo salimos del autobús y yo vi aquel hermoso templo, una de las iglesias más lindas de esa parte de Cuba. Tenía unas ventanas grandes, muy grandes, de vitrales, las cuales estaban abiertas. Y era un viernes ya atardeciendo, había estado lloviendo, y de dentro de la iglesia se escuchaba música y mucha gente cantando. Yo nunca había visto eso en mi vida entera y tenía gran curiosidad de saber qué era lo que estaba pasando dentro de aquel museo. Sin embargo, cuando mi madre vio lo que decía arriba del portón de aquella iglesia, empezó a cambiar los colores del arco iris. Y yo le pregunté, mamá, ¿qué te ocurre? Empezó a llorar y me dijo, Alexis, esa es la iglesia que yo abandoné en mi juventud. Y me ha costado la paz de mi conciencia desde entonces. Y es entonces cuando yo me doy cuenta de por qué aquella mujer, que había sido una persona dulce y afable, se había tenido que convertir en un monstruo como todos los demás, para poder sobrevivir dentro de aquella jungla de horrores que Cuba se había convertido. Yo le dije a mi madre, yo quiero entrar a la iglesia para ver su interior. Mi madre me dijo, ¿tú estás seguro de lo que tú quieres hacer? Sí. Dijo, no hay problema. Ven conmigo. Y me llevó hasta la esquina de aquella calle, donde había un poco de lodo que se había hecho durante la lluvia. Ella se agachó, tomó aquel lodo y me empezó a tirar todo el lodo en la cara y en la ropa. Yo, por supuesto, me quedé completamente anonadado. ¿Se ha vuelto loca mi madre? Pues esta era la misma mujer que, siguiendo esa vieja tradición cubana, me sentaba a las 2 de la tarde vestido de blanco, desde zapato hasta la camisa, en el portal de mi casa a almorzar. De esa manera yo no podía ni siquiera rociarme con nada sucio. Un día el doctor de la familia le dijo a mi madre, señora, por amor, tire a ese niño en un jardín para que coja antibaris, porque si no se va a morir del primer catarro que tenga. Y esta era la misma mujer que ahora me estaba bañando en lodo. Yo le dije, mamá, ¿qué pasa? Me dice, tú sabes, allá hay personas dentro de esa iglesia que no son miembros de la iglesia. Son cristianos, pero son miembros de la inteligencia. Miembros de la inteligencia que trabajan para tu Padre. Y esos miembros de la inteligencia, su expreso trabajo es poderle reportar al gobierno la vida de cada persona que entra por esas puertas. Del momento en adelante que tú pases esos portones, vas a poder perder la oportunidad de ir a la universidad. Y si ellos se enteran de quién tú eres, te van a mandar a un campo de reeducación. Pues en aquella época habían unas leyes en Cuba que se llamaban leyes contra el diversionismo ideológico, los cuales le prohibían a los miembros de familias militares tener algún contacto con entidades religiosas. Si tú tenías contactos con entidades religiosas, te mandaban a un campo de trabajo de 5 a 20 años. Esos campos de trabajo estaban diseñados para que tú pudieras sobrevivirlo por un periodo de 4, si tenías suerte. Y a un menor de edad lo mandaban a un campo de reeducación,
dentro del cual le hacían un lavado de cerebro tan profundo a esa persona que muchos de los jóvenes que regresaban de esos campos no se acordaban ni de sus propios nombres. Por lo tanto, ella me dijo, si ellos se enteran quién tú eres, nuestro mundo se va a acabar. Después de que nos hicimos pasar por otras personas, entramos a la iglesia y comenzamos esa noche a asistir a la iglesia. Regresamos a la casa sin creer que nos habíamos atrevido a hacer aquello, pues nosotros sabíamos que a nosotros nos vigilaba la inteligencia y la contrainteligencia que tenía que medir que la inteligencia estuviera haciendo su trabajo. Por lo tanto, mi madre y yo empezamos a asistir a la iglesia. Pero para asistir a la iglesia, mi madre tenía que formar una serie de intrigas que sobrepasaban las películas de 007 y de Sherlock Holmes. Pues ella tenía que estar completamente segura de que esos miembros de la inteligencia no se enteraran de lo que nosotros estábamos haciendo en secreto, lo cual era un acto de traición. Por lo tanto, los viernes por la noche, teníamos que temprano empezar a irnos de la casa y con varias excusas ir a casas de otras personas donde nos cambiábamos la ropa. Después cogíamos autobuses y repetíamos ese proceso en varias ocasiones. Para después de despistar a todas esas personas y espías que nos vigilaban, llegar a la iglesia para decir amén y regresar todo ese trayecto. Y en cada punto que habíamos estado, mi mamá llevaba su famosa libretica negra, donde ella tenía el nombre de las personas que habían estado allí, y ella empezaba a investigarle la vida a ellos, para de esa manera ella poder contrarrestar los reportes que hacían. Jugando ese juego letal, estuvimos por un periodo de 6 meses. Mi madre sabía que era una cuestión de tiempo, y que ahora ella tenía que ganar el mayor tiempo posible. Así que tenía que jugar todos aquellos juegos terribles con el gobierno. Ella sabía de que mi padre se iba a enterar de un momento a otro de lo que estábamos haciendo.